Evangelio de hoy. Miércoles 19 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 11 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola. Porque estaba él cerca de Jerusalén. Y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo, pues. Un hombre noble se marchó a un país lejano. Para conseguirse el título de rey, y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían. Y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu mina ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu mina, Señor, ha rendido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo. Porque tenía miedo. Pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado. Y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo. Con que sabías que soy exigente. Que retiro lo que no he depositado. Y ciego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a este la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que tiene se le dará. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Lucas nos presenta la parábola del hombre noble, que partió a un país lejano para recibir la investidura real y volver después. Y esta enseñanza profunda de Jesús nos muestra el misterio del reino de Dios como un proceso, en el que el Señor confía tesoros a sus siervos, para que trabajen con fidelidad mientras Él está ausente, revelando así la responsabilidad espiritual que cada ser humano tiene en la construcción de la salvación y en el compromiso de hacer fructificar los dones recibidos. Jesús pronuncia esta parábola porque muchos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse de manera inmediata. Y esta expectativa errada muestra cómo a veces el corazón humano desea soluciones rápidas, manifestaciones visibles y señales extraordinarias, sin comprender que el reino crece en silencio, en paciencia, en fidelidad diaria y en la perseverancia humilde de quien trabaja sin ser visto. Porque así actúa Dios en la profundidad del alma. El hombre noble de la parábola representa al mismo Cristo, quien asciende al cielo después de su resurrección, para recibir del Padre la realeza eterna.
y volver al final de los tiempos. Y en su aparente ausencia deja en nuestras manos los talentos, las gracias y las oportunidades que debemos multiplicar. Como signo de nuestro amor, compromiso y fidelidad tanto en lo pequeño como en lo grande. Los siervos reciben una misma cantidad inicial, lo cual simboliza que todos tenemos la misma oportunidad de iniciar el camino espiritual. Todos hemos recibido vida, dignidad, fe y la invitación del Señor a caminar en su presencia. Pero lo que diferencia a cada siervo es la respuesta, la disposición interior y el esfuerzo sincero con que acogemos y hacemos rendir lo que Dios nos ha confiado. La parábola nos enseña que el Señor no nos pide resultados extraordinarios, sino fidelidad, constancia y esfuerzo continuo. Porque la vida espiritual no se mide por grandes hazañas, sino por la entrega silenciosa de cada día, en la que el amor a Dios se hace visible a través de gestos simples, decisiones correctas y la capacidad de perseverar incluso cuando nadie nos reconoce. El primer siervo trabaja con diligencia, y su mina produce 10 más. Lo que revela a un corazón totalmente entregado al plan de Dios. Un alma que no se conforma con lo mínimo, sino que busca glorificar a su Señor con todo lo que ha recibido. Y esta actitud nos enseña que quien ama sincera y profundamente multiplica los frutos de la gracia sin reservas. Porque su vida entera se convierte en un instrumento de bendición para muchos. La recompensa que el Señor le da al siervo fiel no es un descanso, sino mayor responsabilidad. Al ponerlo al frente de 10 ciudades. Lo que nos muestra que en el reino de Dios el premio no es dejar de trabajar, sino amar más, servir más y participar de manera más profunda en la obra divina. Porque la verdadera grandeza espiritual consiste en la capacidad de servir con más entrega. El segundo siervo también produce fruto, aunque en menor cantidad. Pero el Señor lo reconoce igualmente como fiel, mostrándonos que Dios no compara a sus hijos entre sí, sino que mira el corazón, la intención y la sinceridad con que cada uno busca responder a su llamado. Porque para Dios lo importante no es cuánto producimos, sino desde dónde lo hacemos. La parábola también revela que la fidelidad siempre tiene un impacto visible. Porque el fruto del amor, de la oración y de la entrega sincera nunca se pierde. Aunque a veces no lo veamos de inmediato. Dios siempre multiplica aquello que se le ofrece con un corazón puro, convirtiendo nuestros pequeños gestos en obras de gran valor espiritual. El tercer siervo es una figura fundamental en esta parábola, porque representa a aquellos que reciben mucho de Dios, pero no hacen nada con ello, y esconden su don por miedo, desconfianza o falta de amor. Y esta actitud revela una espiritualidad paralizada, que no crece, no avanza y no da fruto. Porque el temor impide que la gracia actúe plenamente en el alma. El siervo temeroso justifica su inacción diciendo que su Señor es exigente, severo e inflexible. Y esta imagen distorsionada del Señor revela un corazón que no ha comprendido el amor de Dios. Porque quien ama no teme. Quien confía no se paraliza. Y quien conoce verdaderamente a Dios sabe que Él es misericordioso, paciente y profundamente compasivo.
El miedo espiritual es uno de los peores enemigos de la fe. Porque hace que el alma se encierre en sí misma, pierda iniciativa y renuncie a los caminos de crecimiento que Dios ofrece. Por eso Jesús denuncia esta actitud, mostrando que el temor no produce fruto, ni edifica la vida espiritual, sino que la esteriliza y la vuelve improductiva. El Señor no acepta la excusa del siervo perezoso, porque Él conoce el corazón humano y sabe cuando se trata de miedo verdadero, o cuando simplemente es una excusa para no comprometerse. Y esta respuesta firme de Jesús nos enseña que la vida cristiana exige responsabilidad, valentía y decisión para no enterrar nuestros dones, sino usarlos para la gloria de Dios. El Señor reprende al siervo diciéndole que, si tanto temor sentía, al menos pudo haber entregado la mina al banco, para que produjera intereses, mostrando que en la vida espiritual incluso los pequeños esfuerzos, las obras discretas y los actos sencillos pueden generar crecimiento. Porque lo que Dios rechaza no es la pequeñez del fruto, sino la falta de movimiento. El siervo inútil pierde incluso lo poco que tenía, lo cual nos enseña que quien no usa los dones de Dios los termina perdiendo. Porque la gracia que no se ejercita se marchita. La fe que no se alimenta se debilita. Y el amor que no se practica se enfría. Por eso Jesús insiste en que debemos poner en movimiento todo lo que hemos recibido. La entrega de la mina del siervo perezoso al siervo fiel revela un principio espiritual profundo. Que aquello que no se valora se transfiere a quienes sí son capaces de multiplicarlo. Porque Dios confía sus tesoros a quienes están dispuestos a trabajar con amor, constancia y sacrificio. Las palabras de Jesús al que tiene se le dará no hablan de injusticia, sino de dinamismo espiritual. Porque quien cultiva la gracia recibe más gracia. Quien practica el amor recibe más amor. Y quien se esfuerza en la fe recibe más luz. Mientras que quien no hace nada termina apagándose espiritualmente. Esta parábola también nos recuerda que todos tendremos un día de rendición de cuentas. No por miedo, sino por justicia divina. Porque Dios respeta nuestra libertad. Pero también nos pedirá cuentas de cómo la utilizamos. ¿Qué hicimos con nuestros dones? ¿Y cómo respondimos al amor que Él derramó sobre nosotros? El juicio de Dios no será una sorpresa para quien vive con un corazón recto. Porque ¿quién ama? ¿Quién sirve? Quien entrega su vida con humildad. Y quien se esfuerza sinceramente por hacer la voluntad de Dios. Siempre estará preparado. Porque su vida misma será su defensa. El hombre noble también tiene enemigos que no desean que reine. Y esto simboliza la resistencia del mundo al señorío de Cristo. Porque muchos corazones se niegan a aceptar el amor divino. Prefieren la autosuficiencia. Y rechazan el camino de la verdad. Pero el rechazo humano no impide el cumplimiento del plan de Dios. Porque su reino llegará en plenitud. Los enemigos del rey son aquellos que abiertamente rechazan su autoridad. Y esta actitud representa a quienes cierran su corazón al Evangelio. Porque el amor de Dios respeta la libertad. Pero también deja claro que toda elección tiene consecuencias. Y que apartarse de la luz conduce inevitablemente a la oscuridad. Esta parábola es una llamada urgente a revisar nuestra vida.
nuestras prioridades, nuestras acciones y nuestra manera de responder a Dios. Porque hemos recibido mucho, más de lo que imaginamos. Y el Señor espera que cada uno haga de su existencia una ofrenda viva. Ser siervos fieles significa trabajar con amor incluso cuando nadie nos ve. Perseverar en el bien aunque no haya aplausos. Y ser constantes incluso cuando el camino es difícil. Porque la verdadera fidelidad se manifiesta en la constancia silenciosa de cada día. Cada cristiano tiene una misión única. Un llamado personal. Un don particular que debe descubrir, cultivar y ofrecer al mundo. Porque nadie puede reemplazar el papel que Dios nos ha dado. Y cada vida tiene un propósito divino que glorifica al Señor. El tiempo que Dios nos da en este mundo es la mina que debemos invertir. Y cada día es una oportunidad para amar mejor. Servir más. Perdonar de corazón. Y sembrar luz donde hay oscuridad. Porque el reino de Dios crece a través de nuestras decisiones cotidianas. Jesús nos invita a no enterrar nuestra vida. A no desperdiciar nuestras posibilidades. Ni a dejar que el miedo paralice lo que podemos ofrecer. Porque cada ser humano es un instrumento elegido por Dios. Para realizar obras que nadie más puede realizar. El trabajo espiritual exige valentía. Perseverancia. Humildad. Y amor sacrificado. Porque la gracia no crece en un corazón perezoso, sino en aquel que se entrega sin reservas, confiando plenamente en el poder transformador de Dios. La parábola también nos muestra que la fidelidad en lo poco nos prepara para la fidelidad en lo mucho. Porque ¿quién es responsable en las tareas pequeñas? Será capaz de asumir responsabilidades mayores en el reino de Dios. Ya que la grandeza espiritual se construye paso a paso. Cada fruto que damos es una respuesta al amor de Dios. Y cada acto de bondad, de oración, de sacrificio y de entrega sincera aumenta la luz del reino en el mundo. Porque el bien nunca es estéril. Y siempre produce efectos invisibles pero profundos. El Señor vuelve para pedir cuentas. Y esta verdad no debe generar miedo, sino esperanza. Porque quien ha vivido con amor, entrega y fidelidad, encontrará en ese encuentro no un juicio severo, sino la alegría inmensa de ver coronado su esfuerzo con el abrazo eterno del Rey de Reyes. La parábola también revela un aspecto espiritual profundo. Porque cada siervo representa un tipo de corazón. Un modo de responder al llamado divino. Y una actitud frente a la vida. Ya que algunos viven con un espíritu de expansión. Generosidad. Valentía. Y entrega total. Mientras que otros viven con miedo. Desconfianza. Pasividad. O pereza espiritual. Y esa diferencia de actitud determina la fecundidad o la esterilidad del alma. El primer siervo no solo multiplica la mina, sino que también demuestra una visión amplia de la vida. Un corazón dispuesto a actuar. Y una confianza que supera las dificultades. Porque quien confía en Dios no se paraliza ante los desafíos. Ni se esconde detrás de excusas. Sino que se arriesga por amor. Y se entrega con todo su ser a la misión que se le ha confiado. Jesús quiere mostrar que la fe auténtica es activa. Dinámica. Audaz.
y creadora. Porque la fe no consiste solo en creer con la mente, sino en poner en acción esa confianza, generando frutos visibles de amor, compasión, servicio y generosidad en el mundo. El segundo siervo también multiplica su mina, aunque en menor proporción. Y aún así el Señor lo reconoce, lo valora y lo recompensa. Porque Dios no nos compara entre nosotros, ni exige resultados idénticos, sino fidelidad a la medida de nuestras capacidades y sinceridad en la entrega. Este detalle es profundamente consolador, ya que nos libera de la presión de alcanzar logros extraordinarios. Y nos recuerda que lo verdaderamente importante ante Dios es la disposición interior, la intención sincera y el amor con el que realizamos cada acto. Sin embargo, el tercer siervo actúa movido por el miedo, por la inseguridad y por una imagen distorsionada de su Señor. Y este error espiritual indica que cuando la relación con Dios se percibe desde la desconfianza, desde el temor excesivo, o desde la rigidez interior, entonces la vida queda paralizada, estancada o incluso empobrecida. El miedo siempre ha sido un enemigo de la fe, porque produce cautela excesiva, inhibe el corazón y roba la iniciativa espiritual. Y por eso Jesús insiste tantas veces en la Escritura en la frase no temas. Porque el miedo genera barreras invisibles que impiden el crecimiento del alma. El siervo temeroso esconde la mina en un pañuelo, símbolo de mediocridad espiritual, de falta de decisión y de una actitud que prefiere no comprometerse para evitar riesgos. Pero esta actitud resulta más peligrosa que el fracaso. Porque quien no intenta nada tampoco produce nada. Y termina viviendo una vida sin frutos. Jesús nos alerta sobre el peligro de enterrar los dones. Porque eso equivale a desperdiciar la vida. A negar la luz que Dios puso en nosotros. Y a permitir que la comodidad o el miedo tomen el control, privándonos de todo lo que podríamos llegar a ser. El Señor de la parábola confronta la actitud del siervo perezoso. No para humillarlo, sino para despertar la conciencia sobre las consecuencias de vivir sin responsabilidad espiritual. Ya que quien recibe una misión de Dios tiene el deber sagrado de hacerla fructificar. Y no esconderla por miedo o negligencia. La parábola revela que todo don no usado se pierde. Y todo don cultivado se multiplica. Porque la gracia divina actúa con mayor fuerza en los corazones dispuestos, abiertos, humildes y perseverantes. Y la fecundidad espiritual siempre brota donde hay entrega total. El juicio del siervo negligente puede parecer duro, pero es profundamente justo. Porque Dios toma en serio los talentos que nos concede. Y espera que respondamos con la misma seriedad. No por obligación, sino porque vio en nosotros un potencial maravilloso. Y desea que ese potencial se convierta en plenitud. El siervo negligente se escuda en una percepción rígida de su Señor. Lo llama hombre exigente. Y lo acusa de ser severo. Lo cual demuestra que no lo conoce realmente. Porque quien conoce a Dios no teme su voluntad, sino que la ama. Y confía en su misericordia. Aquí Jesús revela un principio espiritual decisivo. La imagen que tenemos de Dios determina nuestra forma de vivir. Porque quien ve a Dios como un Padre amoroso vive con confianza.
esperanza y valentía. Pero quien lo ve como un juez severo vive con miedo, ansiedad y parálisis espiritual. La relación con Dios no puede basarse en el temor esclavizante, sino en el amor que libera, sana, impulsa y transforma. Porque solo el amor es capaz de generar frutos verdaderamente abundantes en el alma. Jesús concluye que al siervo negligente se le quitará incluso lo poco que tiene. No como castigo arbitrario, sino como consecuencia del desuso. Porque la vida espiritual se marchita cuando no se ejercita. Y se fortalece cuando se practica constantemente. El talento entregado al primer siervo no es una injusticia, sino una representación de cómo Dios confía aún más en quienes han demostrado fidelidad. Porque la fidelidad atrae mayor gracia. Y mayor gracia genera nuevas responsabilidades. Y nuevas responsabilidades producen un crecimiento aún mayor del alma. Jesús también muestra que la vida espiritual no es estática, sino dinámica. Porque los dones aumentan. La misión se expande. Y las oportunidades de servir al reino crecen. Cuando el corazón se entrega sin reservas. La parábola deja claro que nadie puede vivir para Dios sin asumir riesgos santos. Porque la fe verdadera implica valentía, decisiones firmes, desprendimiento interior y disponibilidad total para la misión divina. Jesús nos invita a reconocer que la pereza espiritual es un peligro real. Porque adormece el alma, apaga el espíritu y conduce a una existencia estéril, incapaz de producir luz, amor o transformación en el mundo. La negligencia espiritual no solo afecta al individuo, sino que priva al mundo del bien que esa persona podría haber ofrecido. Porque cada don no utilizado es una bendición que el mundo deja de recibir. Y por eso Jesús invita a despertar, a tomar conciencia y a actuar con decisión. El corazón humano está llamado a la plenitud. Y la plenitud no se alcanza con comodidad, sino con esfuerzo amoroso, con entrega generosa, con servicio constante y con una profunda confianza en la voluntad de Dios. Jesús nos recuerda que cada oportunidad de servir es un regalo. Porque servir nos asemeja más a Él. Nos purifica interiormente. Nos libera del egoísmo. Y nos abre a una vida de fruto abundante. En la parábola, el Señor recompensa a los siervos fieles dándoles autoridad sobre ciudades. Lo cual simboliza la expansión del alma que obra en el amor. Porque quien es fiel en lo pequeño recibe mayores gracias. Y quien es fiel en lo grande recibe aún más responsabilidad espiritual. El mensaje central revela que la vida es un tiempo de siembra. Y la eternidad será un tiempo de cosecha. Porque lo que hagamos aquí, con la mina que Dios nos ha dado, determinará la plenitud que experimentaremos un día en su reino. Jesús quiere que comprendamos que no estamos en la tierra por casualidad, sino con una misión precisa, profunda y única. Porque cada alma tiene un propósito que nadie más puede cumplir. Y ese propósito es la expresión más bella del amor de Dios en la vida de cada uno. La fidelidad en la misión es posible solo cuando el corazón vive anclado en la esperanza, en la confianza y en la certeza de que Dios nunca abandona, sino que acompaña.
fortalece y guía a quienes se entregan totalmente a Él. Jesús también nos enseña que la vida espiritual no se mide por la cantidad de dones recibidos, sino por la forma en que los usamos. Porque todos recibimos algo, grande o pequeño. Pero lo esencial es transformarlo en amor concreto, en servicio real y en frutos de bondad para el mundo. La fidelidad transforma la vida, porque desarrolla virtudes, fortalece el carácter espiritual, abre caminos de gracia y permite que Dios actúe con más libertad en nuestra historia. Ya que la fidelidad es un acto constante de amor que madura el alma. Jesús termina mostrando que los enemigos del reino, aquellos que rechazan su autoridad de amor y se niegan a aceptar su señorío misericordioso, terminarán enfrentando las consecuencias de su resistencia. No porque Dios quiera destruirlos, sino porque toda vida alejada de Él inevitablemente se marchita, se cierra y se pierde en la oscuridad de su propia negación. El relato nos muestra que Jesús no busca siervos pasivos, conformistas, temerosos o incapaces de asumir riesgos espirituales, sino discípulos activos, valientes, resilientes, y dispuestos a dejar que la gracia actúe de manera profunda en sus vidas. Porque el reino de Dios avanza con la colaboración de aquellos que se toman en serio la misión encomendada. Jesús también nos enseña que el crecimiento espiritual nunca es accidental, sino fruto de decisiones constantes, de disciplina interior, de oración continua y de un deseo permanente de agradar a Dios. Porque nadie alcanza la plenitud espiritual por inercia, sino por una entrega perseverante al amor divino. La parábola revela que cada oportunidad de amar, de servir, de ayudar o de consolar, es en realidad una mina espiritual puesta en nuestras manos. Y la manera en que respondamos a esas oportunidades determinará la riqueza o la pobreza de nuestro corazón ante Dios. Jesús nos entrega un mensaje de profunda responsabilidad personal. Porque no podemos culpar a las circunstancias, ni a los demás, ni al tiempo limitado, por la falta de frutos espirituales. Ya que cada uno sabe en su interior si ha puesto todo su amor, toda su voluntad y toda su fe en lo que Dios le pidió realizar. Así como los siervos rinden cuentas delante del Señor, también nosotros un día daremos cuenta de la vida que vivimos, de las decisiones que tomamos, de las omisiones que permitimos, y de la manera en que usamos los dones y oportunidades que Dios nos dio. Y esa realidad nos invita a vivir cada día con un propósito claro. La rendición de cuentas no debe vivirse con miedo, sino con la alegría de saber que Dios reconoce cada esfuerzo, cada sacrificio, cada acto de fidelidad, incluso aquellos que nadie más vio. Porque Él no mira solo los resultados, sino la intención profunda del corazón. Jesús nos anima a entender que la fidelidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en ser constante en lo ordinario. Porque quien es fiel en lo pequeño, demuestra un corazón digno de recibir misiones más grandes. Ya que lo pequeño moldea el alma, afina la humildad y fortalece el carácter espiritual. Por eso Jesús dice que al fiel se le dará más. Porque el corazón que ama es capaz de recibir más amor.
El corazón que sirve puede asumir mayor servicio. Y el corazón que se entrega sin reservas está preparado para misiones que otros tal vez no podrían soportar. La mina representa también la semilla de la fe que Dios ha depositado en nosotros. Y esa semilla debe regarse con oración, cultivarse con actos de caridad, fortalecerse con la palabra y multiplicarse a través del testimonio. Porque la fe que no crece termina debilitándose. Jesús nos invita a vivir con la convicción de que todo lo que somos y tenemos es un regalo divino. Y este reconocimiento despierta en el alma un profundo sentido de gratitud, que impulsa a servir más, a amar mejor, y a entregar la vida como un acto de respuesta agradecida al Señor. La parábola también deja claro que nadie puede esconder su don sin pagar un precio espiritual. Porque todo talento oculto se estanca, se marchita y se deteriora. Y no porque Dios lo retire arbitrariamente, sino porque la falta de uso deteriora incluso las capacidades mayores. Jesús nos enseña que la vida está hecha para ser entregada, no guardada. Porque quien guarda la vida la pierde. Y quien la entrega la gana. Al igual que la mina que solo produce frutos cuando se mueve. Se invierte. Se arriesga. Y se pone en circulación para el bien de los demás. En esta enseñanza Jesús rompe la idea de un cristianismo pasivo. Porque la fe verdadera no es una simple creencia, sino una fuerza que impulsa, que mueve, que transforma, que compromete, y que produce frutos visibles en la vida personal y comunitaria. La parábola nos recuerda que el tiempo es parte de la mina espiritual. Y cada día ofrece oportunidades únicas de amar, servir, perdonar, crecer y transformar vidas. Oportunidades que jamás regresan una vez que pasan. Por eso Jesús nos invita a actuar mientras tenemos la luz del día. Los siervos fieles no esperaron condiciones ideales para multiplicar la mina, sino que usaron lo que tenían, donde estaban, y con las circunstancias disponibles. Lo cual nos recuerda que el verdadero discípulo no espera a que todo sea perfecto, sino que actúa incluso en medio de la imperfección, confiando en la gracia divina. Jesús nos pide vivir vigilantes, no desde la ansiedad, sino desde la atención amorosa. Porque solo el corazón atento puede reconocer las señales de Dios en lo cotidiano, y comprender cuándo y cómo actuar para multiplicar el bien, según su voluntad eterna. La fidelidad se expresa también en la capacidad de renunciar a lo que no edifica. Porque quien quiere multiplicar la mina debe dejar atrás cargas innecesarias, hábitos dañinos y actitudes que frenan el crecimiento espiritual, para así permitir que el alma avance con mayor libertad hacia la plenitud de Dios. Jesús deja claro que el reino de Dios pertenece a aquellos que producen frutos de amor, misericordia, verdad y justicia. Porque estos frutos revelan la acción viva del Espíritu en sus corazones, y manifiestan la belleza de una vida verdaderamente entregada al Señor. La parábola termina con una advertencia seria sobre quienes rechazan el reino. Porque Dios respeta profundamente la libertad humana. Y quien decide vivir alejado de él, termina atrapado en su propia oscuridad, sin la luz liberadora de su amor. Jesús concluye esta enseñanza invitándonos a la responsabilidad amorosa.
a la fidelidad creativa y a una conciencia despierta de la misión que cada uno ha recibido. Recordándonos que la vida es un tesoro divino que debe ser entregado con valentía, multiplicado con generosidad y ofrecido con amor al servicio del reino. Para que al final de nuestra historia podamos escuchar del Señor las palabras más hermosas que un alma puede anhelar. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.